cierto es que Ecuador cayó en el torneo sub-20 que se está desarrollando en Argentina y que da 4 cupos al Mundial de Turquía frente a la selección paraguaya. Así es, Paraguay consiguió una victoria de 1-0 frente a Ecuador. El elenco guaraní se impuso en los minutos finales del partido con un gol de Juan Villamayor el minuto 83. Realmente a Ecuador le está costando muchísimo llegar a la definición. Ecuador de alguna manera pisa el área rival, sí, pero le cuesta definir y esto le está pasando factura al conjunto ecuatoriano, que recordemos que le faltan 2 fechas y que tendrá que depender de terceros. Le falta jugar frente a Perú, fecha de miércoles y domingo, y frente a Uruguay. Sin embargo, pese a que llegaba insistentemente la selección tricolor sub-20 dirigida por Julio César Rosero, que a mi criterio, Laura, no es responsable de esto. Falta juego colectivo, falta definición, pero no veo como responsable a Julio César Rosero. Por ahí se critica justamente, por ejemplo, que se tardara tanto siempre en meter en todos los partidos al que pues ya había metido algunos goles. Estamos hablando de los jugadores Cerilla. Sin embargo, justamente sí hay una constante a lo largo, que se puede visar claramente a lo largo de lo que ha sido este torneo en general, y es que Ecuador juega, es decir, llega a lo que es el sector de su rival, tiene posibilidades, pero finalmente nunca se concreta. Bueno, los goles son escasos, los goles que ha tenido Ecuador a lo largo de esta participación. Y en definitiva lo que es un problema de que le falta la efectivización del gol, es decir, la definición, creo que ha sido la gran constante que ha pues ennegrecido el panorama del Ecuador, que ya ahora sí la tiene muy complicada. Como tú bien decías, depende de los resultados de Uruguay, es decir, de los resultados de otros, y también sabe que tiene que ganar abultadamente los siguientes partidos que le quedan. Este era un partido que se sabía que podía ganar ante el Paraguay, es decir, no es que Paraguay fue mayor o fue realmente había una supremacía entre Paraguay, o sea, de Paraguay hacia Ecuador, es decir, Ecuador tenía muchas probabilidades de ganar este partido, pero finalmente no hizo goles y lo vio hacer justamente. Ahí vemos el gol de Juan Villamayor, que Juan Villamayor, un poquito para que se acabe el partido. Convirtiendo el jugador paraguayo sobre el final del compromiso, anotando a la postre el único tanto del partido. Y estaba venciendo al golero ecuatoriano y festejándolo de esta manera. Ecuador le tocará jugar frente a Perú el miércoles y frente a Uruguay el domingo.